¿Cómo está la probabilidad de hablar? Usted salió positivo el día 4, ¿no? Usted fue positivo el día 4, ¿verdad? Ya. ¿Qué síntomas tiene para el día de hoy? Yo ahorita no me encuentro. Ya, señor, escúchame. Hasta el día de hoy es su aislamiento, ¿ya? Ajá, entonces, escúchame, cualquier evaluación, como hemos reducido personal, ya no tenemos personal para poder enviarle a su casa. Ahora, para una evaluación para usted sería que venga por el área no COVID, porque usted ya no contagia. ¿Ya? Entonces tendría que sacar una cita por medicina interna, o medicina, ¿no? Por consulta externa ya, porque se llama, la tos no es una emergencia. Las emergencias son cuando tuviera fiebre, falta de aire, dolor de espalda, ¿no? Pero como usted ya pasó el cuadro de aislamiento, entonces le vamos a entregar una constancia que viene por consulta externa, ¿ya, señor? Le vamos a enviar la constancia en su WhatsApp. Tenga buen día, señor Juan. ¿No? Entonces, si Johnny no quiere hacer este plan of lo haremos entre los dos, filtraremos. Disculpen, ¿logran ver la presentación? Lo pasaremos, ¿no? Ya no le llamaremos. No quiere intentar placa. Sí se puede visualizar. Ok, gracias. Sí, hay problemas aquí con el equipo. Bueno, ok, buenos días. Como lo mencionó la doctora Angelina, entonces vamos a ver el tema directo con respecto a lo que es el uso de GPS, en este caso dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica. Muy bien. Primero que nada, hay que tomar en consideraciones que para poder utilizar el GPS es necesario ciertos conocimientos básicos que ya tenemos desde el colegio, ¿no? Por ejemplo, cómo poder ubicar un punto en un mapa o cómo poder georreferenciar en este caso, ¿no? ¿O a qué se refiere este término? Pues más que nada, pues la georreferenciación se basa en el uso de coordenadas geográficas. Estas pueden ser a través de lo que es la latitud y la longitud o las coordenadas UTM, que es lo que vamos a ver. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Recordando un poco, podemos entender que las coordenadas geográficas es como un eje cartesiano. Tenemos un eje X y un eje Y, en los cuales vamos a tener la intersección de ambos puntos para obtener una coordenada. Bien, listo. Entonces, con esto en mente, repasemos un poco lo que son las coordenadas UTM. Bien, las coordenadas UTM, que venían a ser las coordenadas universales transversales de Mercator, que por definición son un sistema que utiliza la proyección cartográfica de Mercator para establecer unidades en unidades métricas, en este caso metros, sobre el nivel del mar, como base para esta referencia. ¿Esto qué quiere decir? Muy bien. Tenemos este mapamundi. Ustedes piensen que está impreso en una hoja Bond, ¿bien? En una A4. Y entonces vamos a formar un cono, ¿bien? Juntamos cada una de las partes y tenemos esta proyección de Mercator, que es una proyección cilíndrica, el cual nos permitirá de una manera u otra poder utilizar estas coordenadas, tanto coordenadas hacia el norte, hacia el este, o hacia el sur, o hacia el oeste, para poder ubicar un punto geográfico. Bien, este sistema utiliza diferentes tipos de datum, zonas UTM, que están numeradas y tienen unas codificaciones a partir de letras. ¿Ven? Estas coordenadas y estos datum, que vendría a ser la forma de la proyección geográfica matemática, ¿bien?
se va a establecer directamente en el plan. Ok, este es el resumen con respecto a lo que es el sistema de tema, ya que no vamos a ver las definiciones y cada uno de estos puntos de manera teórica, solamente un recordar. Hay que tomar en cuenta, como estaba mencionando, de que las zonas UTM están establecidas por números y tienen códigos correspondientes en letras. Bien, lo que nosotros nos va a importar en este tipo de coordenadas geográficas son las zonas. ¿Por qué? Si podemos ver directamente en la siguiente imagen, el Perú se encuentra en 3 zonas distintas, la zona 17, la 18 y la 19, la cual nos va a permitir poder ubicar los puntos de manera adecuada. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Cómo podemos apreciarlo? Si utilizamos un GPS, por ejemplo, las coordenadas siempre van a aparecer junto con esta zona. Siempre aparecen a un costado de las coordenadas. Bien, como se dan cuenta, hay ciertas cosas que son importantes tomar en cuenta, porque, por ejemplo, las zonas pueden, en algunos casos, en algunos departamentos, pueden estar dentro de una zona completa. Sin embargo, como es el caso de Amazonas, como es el caso, disculpen, como es el caso de Cusco, de Ucayali, de Loreto, pues están divididas en distintas zonas. Por eso es que es necesario poder hacer una ubicación adecuada y saber en qué zona se encuentran cada uno de los puntos que vamos a georreferenciar. Muy bien. Listo. Por ejemplo, tomemos en cuenta, en este caso, a la ubicación de la dirección Loreto. Bien. Nosotros tenemos, entonces, las coordenadas hacia el este y hacia el norte. Bien. En este caso, las coordenadas, permítanme. En este caso, podemos ver la zona, que se encuentra en la zona 18, las coordenadas al este, muy bien, y las coordenadas al norte, bien. O sea, cuando se refiere a las coordenadas este, puede también aparecer la coordenada oeste, bien, dependiendo del equipo o el sistema que estén utilizando. En este caso, como es el Google Earth, siempre va a aparecer este y norte, bien. El este siempre va a estar dentro de lo que es el eje X, bien, de manera horizontal. Y la coordenada norte siempre va a estar en el eje Y. ¿Bien? Acá, como podemos ver, el eje, en este caso, las coordenadas que se encuentran en el este, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Aparte de hacia el lado izquierdo del punto decimal. ¿Bien? Entonces, siempre recuerden, 6 dígitos para la coordenada este. ¿Bien? Y el norte tiene 7 dígitos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos. Bien, porque eso es algo importante tomar en consideraciones cuando uno va a llenar datos, cuando va a utilizar cualquier tipo de equipo para poder georreferenciar, ¿no? Bien, entonces. Bueno, tomen en cuenta, pues como había mencionado nuevamente, que es importante el tema de la zonificación. ¿Bien? Ahora, muy bien. Hablemos un poco más del GPS. Pues el GPS en inglés significa Global Position System. Es el sistema de posicionamiento global. Nos permite poder la ubicación, la ubicación de cualquier objeto en cualquier punto de la Tierra, utilizando para ello señales de radio emitidas por satélites. Fue un invento militar, específicamente de los Estados Unidos, cuyo nombre inicial fue Napster. El equipo en sí, el proyecto en sí, disculpen, fue iniciado a partir del año 1978. Sin embargo, no fue totalmente funcional hasta 1995. Se utilizó en automóviles a partir del año 1996. Pero ojo, todavía era un proyecto militar. Recién en el año 2000 comenzó a ser usado por todas las demás áreas civiles. Bien, siendo implementados en distintos tipos de receptores modernos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como es casi lo mismo con el tema que con los equipos celulares.
recuerden que en un inicio los celulares fueron unos equipos de ladrillo y ahora tenemos equipos celulares muy ligeros y muy versátiles que podemos utilizarlo. Casi era la misma situación con estos equipos GPS. Bien, ahora, ¿qué ocurre? A nivel mundial, no solamente Estados Unidos inició estos proyectos con su agencia espacial, sino que también las agencias espaciales también se encuentran en distintos países, más que nada grandes potencias, ¿no? En este caso como Rusia, que tiene un equipo de satélites que su sistema se denomina GLONASS. También la Unión Europea con su sistema Galileo. Muy bien. Entonces, dando un poco el contexto de lo que es el GPS, como son sus definiciones, entonces vamos directamente a lo que es las funciones. El GPS cuenta con 3 partes. Los satélites, obviamente, que nos van a permitir hacer, con ellos, nos permite poder brindar la información triangulada, en este caso con las estaciones terrestres, que van a repetir la información hacia los receptores, que podrían ser tanto los equipos que se encuentran dentro de vehículos, tu celular, los propios equipos GPS, los cuales van a recabar la información de esta triangulación o cuadrangulación que nos permitirá tener la información de cuál es el norte, cuáles son los datos en la coordenada norte y cuáles son los datos en la coordenada este. ¿Bien? Muy bien. Y es así como funcionan los equipos, el GPS. Para ello se necesitan los satélites que van a emitir las señales de radio tomando en consideraciones, uno, la hora, especialmente la hora, para que el receptor pueda utilizar esto e identificar a cada satélite. Bien, mediante la intersección de 4 señales de satélites con una base de datos se va a poder obtener a través de los tiempos. Recuerden que el tiempo de recepción, recuerden que en este caso las ondas de radio se van a poder ver a través de la frecuencia y tomar en consideraciones el tiempo en el cual fue emitido esta señal. Se va a poder obtener y calcular a partir de ello las posiciones en las coordenadas correspondientes, ¿no? En el norte, oeste, o si es que se está viendo en coordenadas geográficas, en la latitud o la longitud, ¿bien? Para poder establecer una ubicación exacta. Los receptores en tierra deben ser 4 satélites para poder saber exactamente cuál es la ubicación de un objeto. En resumidas cuentas, ¿esto qué quiere decir? Los satélites van a emitir esta onda de radio, la cual va a ser procesada a través del tiempo en el cual el equipo receptor va a obtener la información, va a procesar matemáticamente cuál es la distancia de acuerdo a la velocidad que ha obtenido en respuesta a la recepción de las ondas de radio, va a calcularlo y va a compararlo con otros 3 satélites más para de esa manera obtener la data de la ubicación exacta. Bien, los sistemas militares en estos casos tienen una precisión ya casi exacta, tan solo de unos cuantos centímetros de diferencia. Sin embargo, los GPS civiles tienden a ser, tienden a tener un error de casi 1 metro como mínimo en la toma de datos. Bien. Bueno, los GPS de por sí no requieren señal internet o señal telefónica. Sin embargo, el procesamiento de la información puede ser acelerado gracias al internet, ¿bien? Ya que si estamos en una zona urbana nos va a permitir obtener la información con mucho más facilidad. Sin embargo, si estamos en una zona donde la señal de internet es intermitente, pues es preferible mejor utilizar las señales de radio correspondientes. En este caso,
Debemos también tomar en consideraciones que la señal de los GPS, igual que el Internet, va a depender mucho del clima. En este caso, si es un día nubloso donde estamos realizando el trabajo de georreferenciación, hay que esperar un poquito más de tiempo para poder estabilizar la señal de radio para los equipos. También hay interferencias con respecto a edificaciones u objetos como árboles de gran tamaño que pueden estar cerca de la zona que también puede interferir un poco con respecto a las señales de radio. De la misma forma, si hay un espectro electromagnético como cables de alta tensión o una antena de radio cerca, también va a ser complicado que se pueda tomar la data. Ojo, o sea, complicado en que no es que no se pueda tomar, sino que va a demorar más porque se va a requerir mayor cantidad de satélites que puedan poder obtener la información más precisa. Bien, siempre es necesario recordar, como se va a trabajar en coordenadas UTM, es necesario registrar aquello cuando se pueda visualizar la data. Una cosa importante, ¿por qué se está mencionando el tema del uso de las coordenadas UTM? Pues bien, si nosotros hemos podido revisar mapas o información de otros sectores, por ejemplo, como Energiminas, como el OEFA o MINAM, toda su información se basa justamente en coordenadas UTM y en un datum específico que es el WGS84, bien, que es justamente la forma matemática de cómo expresar esta información en los datos, ¿no? Es justamente por eso, es para poder llevar de manera uniformizada la información que se tiene con otros sectores y cuando nosotros queramos de alguna manera ubicar aquellos lugares, sepamos exactamente cómo poder ubicarlos, sin necesidad de utilizar artificios o algunos programas para hacer la transformación de latitud-longitud a coordenadas UTM, lo cual demora obviamente el tiempo de trabajo. Ahora, muy bien. Vamos a ver directamente a cómo es el uso del GPS directamente. Bien, en este caso me dieron la información que ustedes cuentan con un GPS modelo GPS Map de la marca Garmin, GPS Map 64. Bien, prácticamente es el modelo genérico en este caso para poder obtener los datos en coordenadas UTM para la georreferenciación. Muy bien, la información general en este punto con respecto al equipo es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos la antena que va a ser la receptora de las ondas de radio. Tenemos también en esta parte de aquí, en esta parte de aquí el botón de encendido y los demás botones que nos van a permitir navegar dentro de las opciones y los menús que tiene el equipo para poder obtener la data. Bien, en la parte de atrás podemos ver de que tiene una capa que puede servir para colocar, tiene un gancho que permite colocarlo dentro de lo que es el cinturón u otro equipo u otro protector que pueda permitir el cuidado del mismo en caso de caídas. Se utiliza para este equipo 2 pilas AA. Bien, aparte cuenta con una ranura para añadir un dispositivo micro SD para ampliar el almacenamiento. De por sí ya el equipo viene con una memoria interna que permite almacenar una buena cantidad de datos. De la misma manera, se puede contar con un software de la propia marca Garmin que está disponible en su propia página web para poder descargar los datos obtenidos. Y también algo importante, es algo que ya en un trabajo netamente de georreferenciación utilizando equipos o yendo a zonas un poco más escarpadas, se va a requerir de un aditamiento que va a permitir colocar una antena que va a ampliar el rango de recepción de las ondas de radio. En caso no se pueda obtener data de manera
normal. Bien, o sea, esto más que nada es en zonas ya sumamente escarpadas o en quebradas en las cuales es de difícil acceso. Muy bien. Ahora bien, para, para poder explicarles un poco mejor con respecto a esta diapositiva, les voy a compartir una, un video que, que va a indicar directamente cuál es la forma en la cual se va a utilizar el equipo GPS. Bien. En un momento. ¿Pueden ver el video? Confírmenme, por favor. Vamos a revisar. ¿Logran ver el video? Gracias. Claro, el sistema de energía, cómo se alimenta. Y vemos entonces que se alimenta de dos pilas AA, pueden ser ya sea alcalinas, de litio, bueno, otro sistema. Y en este caso particular yo uso pues dos pilas recargables. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, el espacio para insertar una memoria micro SD. En este caso, bueno, este dispositivo particular tiene una capacidad de almacenamiento de 4 GB, eso es capacidad interna, pero igualmente podemos adicionarle más memoria si así lo consideramos. Adicionalmente, pues acá en la parte de atrás tiene el puerto para conectar el cable de datos para poder pasar los archivos que va generando el GPS con las coordenadas al computador y a QGIS. Listo, entonces vamos a guardar nuevamente esto. Y entonces este dispositivo en particular, bueno, para encenderlo lo que tenemos que hacer es que vamos a presionar este botón que está en el costado derecho, lo sostenemos un momento y listo. Lo soltamos y lo dejamos ahí, entonces que encienda. Bueno, entonces lo que ha hecho el dispositivo en este caso es que me ha traído a una nueva ventana donde me muestra la disponibilidad de satélites y el estado de la señal. Entonces, cada una de esas barritas que están aquí me está mostrando o me está representando más bien un satélite, y el tamaño de la barra me está representando la señal de cada uno de esos satélites. Entonces, bueno, es importante que cada vez que vayamos a georreferenciar empecemos a marcar los puntos o las coordenadas unos 10 o 15 minutos luego de haber encendido el dispositivo y dejar que tome la señal correctamente. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos aquí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que si estamos, por ejemplo, en áreas urbanas, como en este caso, todo lo que son las barreras físicas, las paredes de las casas, las terrazas, los techos, pues obstaculizan la señal de los satélites. Entonces también tengamos en cuenta eso. En el momento en que salgamos a campo, estas barritas van a aumentar y van a aumentar la disponibilidad de barras y va a aumentar la señal del GPS. Bueno, entonces acá en la parte superior el dispositivo me está mostrando las coordenadas en las cuales se encuentra en este momento. En la parte del medio se me está mostrando el sistema que está usando, que en este caso es GPS más GLONASS. Este valor 7M significa 7 metros, esa es la precisión con la cual está trabajando en este momento. Y pues acá también me muestra la altura, en este caso corresponde a 348 metros sobre el nivel del mar. Lo que vamos a hacer en este momento entonces es que vamos hasta aquí, como ya les había comentado, se ha explicado hasta esta forma el problema que hay de utilizar un GPS dentro de una casa. ¿Ven? Justamente el tema de tener un techo al momento de utilizar el GPS, pues hace que justamente el error aumente, como se ha estado dando cuenta. Al inicio estaba en 5 metros y ahora terminó en 7 metros. Otro punto importante es que el equipo no solamente utiliza el sistema GPS de Estados Unidos, sino también el sistema de GPS de Rusia. Bien,
Entonces, hay una mayor cantidad de satélites que se puede utilizar para obtener información, como ustedes pueden ver. Las barritas que están acá nos indican la intensidad de la señal en la cual está recibiendo la información de los satélites. Es decir, mientras más barras más altas, ¿bien?, es mayor la señal y mayor la precisión que se va a obtener. Aquí este botón que se llama Page, y cada vez que lo presionemos él me va a mostrar como un menú dentro de la interfaz del dispositivo, el GPS. Entonces yo voy a parar aquí donde dice menú principal y él me trae aquí directamente. Voy a ir a configuración, entonces voy a dar clic aquí donde dice Enter, voy a ir a sistema, entonces hacemos clic en Enter. Aquí donde dice sistema de satélite vamos a seleccionar esa opción que es GPS más GLONASS, ya está seleccionada. Vamos a seleccionar esta opción, vamos a activar esta opción que está acá. Eso es importante porque esto nos permite mejorar la precisión del GPS. Entonces la mantenemos activada. Aquí en idioma, pues ya, el idioma de preferencia. La interfaz, pues la interfaz con la que viene por defecto el dispositivo. Y aquí en tipo de pilas, pues dependiendo de la pila que estés usando, así mismo selecciona. En este caso yo estoy usando unas pilas precargadas, entonces selecciono esa opción y listo. Vamos a salirnos. En nuestro caso, cuando se utiliza el GPS, es necesario que coloquen en alcalina, ¿bien?, ya que es lo más común que se puede utilizar y el intercambio correspondiente, en caso de que las baterías se agoten. Esta sección, entonces damos clic en Kit y ahora entonces vamos a bajar hasta aquí donde dice unidades. Vamos a dar clic en Enter y esto lo vamos a configurar así tal cual como está. Entonces distancia y velocidad en metros, altura en metros, profundidad en metros, temperatura en centígrados y presión en milibares. Salimos de aquí, vamos aquí donde dice formatos de posición, Enter, y aquí entonces yo selecciono el formato en el cual quiero que me muestre las coordenadas. Entonces varios formatos, yo quiero que me las muestre en grados, minutos y segundos, entonces selecciono esta opción. En nuestro caso, vamos a utilizar coordenadas UTM. Estas se encuentran justamente en la parte inferior de toda la base de datos que cuentan ellos, ¿sí? Grados, minutos y segundos. Aquí vamos a seleccionar WG64, o mejor lo vamos a dejar así tal cual como viene por defecto, y esto hace referencia al datum, es decir, es como el modelo geodésico, el modelo matemático que usa el dispositivo para poderse ubicar en la Tierra. Entonces, bueno, vamos a salir de aquí. Y algo importante es que, bueno, este dispositivo tiene un botón que nos permite que, no importando en qué parte de la interfaz del dispositivo me encuentre, siempre que lo presione, él me va a llevar a la opción de guardar una coordenada, ya que esa es prácticamente la principal función de este tipo de dispositivos. Entonces, ese botón es este, Mark. No importa en qué parte me encuentre el dispositivo en la interfaz, siempre que lo presione, me va a traer a esta ventana y me va a decir, me va a dar un nombre por defecto, secuencial, me va a dar unas coordenadas y me va a dar una altura. Y me da la opción de guardarlo aquí. Pero antes de guardarlo, yo quiero que veas, por ejemplo, en este caso, muchas veces, bueno, esto es un nombre que viene por defecto, muchas veces nosotros necesitamos darle un nombre personalizado, entonces vamos a esta opción, Enter, y vamos a seleccionar un nombre que queramos. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar A, B, ABC. A ver, ese es el punto ABC. Listo, ya le cambié el nombre. Vengo aquí donde dice hecho y ya está. Eso es importante porque muchas veces en campo, cuando estamos tomando las coordenadas de forma manual, necesitamos identificar un punto en especial. Entonces le asignamos un nombre aquí en el dispositivo y esa es la opción cómo hacerlo. O la otra opción es dejarle el nombre que viene por defecto, secuencial, pero en nuestro diario campo, entonces ahí sí apuntar, por ejemplo, ese nombre secuencial, que es lo que me está representando. Entonces, eso es muy importante. Entonces aquí ya tenemos la ubicación, nos está dando las coordenadas, me está dando la altura y ya puedo entonces guardar ese punto. Aquí en Enter, donde dice hecho, guardo este punto. Ahora vamos a ir al menú principal. Bueno, salimos de aquí. Aquí donde dice
Waypoint Manager, vamos a presionar esta opción y aquí está prácticamente, eso es como la biblioteca de puntos que hemos guardado o de coordenadas guardadas. Entonces aquí me va a mostrar todas las coordenadas que he guardado en este dispositivo. La mira es esta, la que acaba de guardar, ABC, y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, a ver, presionamos aquí, Enter, aparece la misma ventana que aparecía cuando tomé la coordenada, cuando la guardé. Me da la opción, por ejemplo, de ir a ver en qué punto está. Entonces me muestra ahí un mapita. Y ahí puedo, pues, medianamente puedo observar en qué parte está. Bueno, entonces, otras herramientas, a ver, este tipo de dispositivos. Bien, hasta aquí es la información básica con respecto al uso del equipo GPS. Bueno, entonces, como mínimo, vamos a tener que utilizar 4 satélites, es decir, 4 barras que se encuentren presentes y estables al momento de que verificamos los satélites. Bien, como ya se mencionó, es necesario tener en cuenta que no podemos estar cerca o debajo de cobertizos, paredes, techos, edificios muy altos, árboles, ya que, como hemos visto, justamente el error va a ir aumentando. Lo mínimo que requerimos son 2 metros de distancia. Bien, ya como máximo, en todo caso, serían 3 metros. Si el equipo o el guía se encuentra despejado o la señal es muy buena, pues es posible que incluso el rango de error se reduzca a 1 metro. ¿Bien? Todo va a depender de las condiciones del clima y de la ubicación de los satélites. O sea que mientras podamos tener 4 de ellos visibles dentro del conjunto de barras, todo está ok y se puede iniciar con el trabajo. Muy bien, ahora, la información que vamos a tener a esta parte también es importante. Los datos que se van a obtener, vamos a hacerlo con el siguiente video. A ver. Algo que necesitamos registrar en nuestro GPS, entonces nos acercaríamos al mismo y el prestador ya nos marca. Ya, aquí nos está indicando con qué información se va a registrar. Muy bien, lo que quería mencionarles en este punto, aquí ya podemos ver las unidades UTM. Bien, acá tenemos lo que es el norte y el este y el norte. Disculpen, el este, recuerden, son 6 dígitos, el norte son 7. Y lo que les estaba mencionando, justamente esta es la zona UTM que es necesario registrar. En este caso es la zona 17. Y bueno, el tema también del 17M en este caso sería la zona UTM. La razón, ¿qué sucede si solamente nosotros ubicamos las coordenadas del norte y el este solo? Pues va a haber un gran problema, porque cuando lo digitemos quizás o queramos pasarlo a algún mapa, ya sea en el Google Earth, a través del ArcMap, ArcGIS o cualquier otro programa de procesamiento de datos geográficos, el programa no va a poder ubicar exactamente el punto, pues como ya se dieron cuenta, como les mencionaba, el Perú cuenta con 3 zonas distintas, la zona 17, la 18 y la 19, y va a aparecer en cualquier parte, quizás cerca de la zona donde al departamento siguiente, quizás en medio del océano, quizás en otra parte, en otro país distante de Europa o Asia. ¿Bien? Incluso, si ustedes cambian el dígito de aquí, lo colocan 18 o 16, la ubicación no va a ser exactamente en el lugar donde nosotros queremos. Por eso, es necesario registrar siempre la ubicación UTM.
la zona UTM. Bien. Ahora volvemos a las diapositivas. Bien, entonces, ya tomando eso en cuenta, ahora sí podemos pasar directamente al formato de trabajo de campo. ¿Esto qué quiere decir? Esa es la mínima información que se va a requerir cuando se utiliza un equipo GPS o cuando tengas algún equipo que pueda georreferenciar. Bien. Obviamente, lo primero que nada, como se pudo observar en el primer video, es generar un dígito, un código que va a estar en relación hacia la encuesta que van a realizar a la vivienda correspondiente que se va a georreferenciar. Bien, ¿esto qué quiere decir? El código es un código que va a depender del usuario o del entrevistador para poder identificar la casa con la ubicación GPS. Es un código que sugiero siempre utilizar una letra y un número para que podamos tener una forma correlacionada. ¿Por qué? Pues, puede ser una vivienda multifamiliar, puede ser una casa, puede ser un condominio, no sé. Ustedes verifiquen bien cuál es el código correspondiente que quieran colocarlo y con eso lo relacionan hacia la vivienda que van a georreferenciar. Lo común que sugiero es C de casa 001, por ejemplo, la fecha en la cual también se va a hacer la georreferenciación, la dirección de la vivienda, el centro poblado, los datos correspondientes del encuestado y de la vivienda. Y aquí justamente es lo que les estaba mencionando, la parte importante. La zona UTM en la cual se está georreferenciando. Usualmente, como no van a salir a zonas fuera del distrito, del centro poblado, donde van a estar haciendo la georreferenciación, siempre va a ser la misma, así que no hay ningún problema. Siempre y cuando registren la primera, lo demás va a ser igual. Ojo, pero siempre verifíquenlo porque dependiendo de dónde estén, puede ser que varíe de una zona a otra. Bien, las coordenadas como corresponden, el este, que es el eje X, y el sur, que es el eje Y. El este con 6 dígitos y el sur o norte con 7 dígitos. La altitud, en este caso, si fuera un tema indispensable para poder hacer toma de muestras biológicas para metales pesados, es importante la altitud, ¿bien? Ya que depende el uso del equipo correspondiente, en este caso el EDGAR, porque allá hay estudios en los cuales hay un límite de altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en los cuales puede ser eficiente y eficaz el resultado del equipo. Bien, ahora en el tema de observaciones, pues en este caso el tema de observaciones se va directamente a donde se tomó el punto G, la georreferenciación, frente a la puerta de la casa, en la esquina de la casa, alguna referencia que indique visualmente dónde se obtuvo la georreferenciación. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿cómo lo vemos plasmado en un mapa? Una vez que se ha georreferenciado, los datos pueden ser obtenidos, como se les había comentado anteriormente, a través de un software propio de la empresa Garmin, que se puede descargar de manera gratuita, las cuales van a descargar la información en el equipo, en la laptop o en la PC correspondiente, ya sea en Excel o en archivos de texto separados con comas, CSV. Bien, una vez que se tenga esta información, se puede utilizar el Google Earth para poder sacar de esta data, o algún otro tipo de software libre como el QGIS o software con licencia como el ArcMap o el ArcGIS. ¿Bien? Para ello se puede, como por ejemplo, en caso no se tenga la data, georreferenciar lo que son los centros poblados. En caso de la vigilancia sanitaria, el tema relacionado con los
los puntos de monitoreo, o en caso de las encuestas realizadas en las viviendas dentro de un distrito determinado. Bien, cada uno de estos puntos representan una vivienda y a un sector distinto, por eso el tema de los colores. O también se puede hacer una gráfica de áreas para determinar el área en la cual ha habido un impacto ambiental, en el caso de la vigilancia sanitaria ambiental, o o un área con población afectada o expuesta a metales pesados. De la misma manera, y ya de una manera mucho más general, se puede relacionar estos tipos de puntos con mapas temáticos en relación a la información que uno quiere procesar. Por ejemplo, la ubicación de viviendas referenciadas que puedan estar cerca a pasivos ambientales o quizás minería ilegal, ¿bien? Tomando en consideraciones quizás la densidad poblacional de la misma, o quizás la pobreza total o la pobreza monetaria, o poder identificar también zonas donde puede ser puede haber algún otro tipo de exposición, ya puede ser fundiciones, centro de cambios de baterías, quizás de manera formal o informal, y de esa manera se puede representar lo georreferenciado y la posible exposición que pueda tener esta población. Bueno, hasta aquí mi exposición. Si hubiera alguna consulta o alguna pregunta, pues gustoso de resolverla y absolverla. Gracias. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias. Ingeniero, el tema del modelo de GPS, usualmente, el que nos presentó usted es un GPS convencional. Sin embargo, por un tema de presupuesto, existen muchos modelos, ¿no? Entonces, hay unos también tipo táctil, que se manejan solamente con un botoncito que cuesta menos. Pero también tenemos la disponibilidad de los aplicativos en nuestros celulares. Entonces, la pregunta sería, según su experiencia, ¿qué tipo de GPS nos sugiere? ¿No? Y la otra pregunta es respecto a la elaboración de gráficas de áreas y mapas temáticos. ¿Podemos nosotros tener la capacidad de poder, con algún software elaborarlo? Gracias. Ok, gracias por las consultas. A ver, por la primera, sí, sé que el inconveniente es el tema de la adquisición de equipos GPS. A ver, ¿por qué se menciona el tema del uso del equipo GPS? Si bien es cierto, existen software o aplicativos para los equipos celulares, bien, que son gratuitos y disponibles. Al ser gratuitos, no estoy tan seguro si hay un tema de malware dentro de ellos. Recuerden, no siempre todo aquello que beneficia por ser gratuito pueda tener un tema relacionado a el bienestar de las personas, facilitar las cosas de las personas. Siempre hay un extra de por medio, recuerden eso. Quizás hay un tema de malware y eso. Para evitar esos temas, es mejor algo seguro, como un equipo ya especializado como el GPS. Bien, esa es una razón. La siguiente razón es que el equipo que tú tienes, un smartphone, si no es cierto, no necesitas el internet, no necesitas la señal telefónica, como tiene un microprocesador, no solamente está utilizando tu batería para el uso del aplicativo GPS, sino que también está utilizando tu batería y toda la información
para lo que es la comunicación que tú puedas hacer por WhatsApp, las llamadas telefónicas, y por eso hay un tema relacionado a la descarga rápida del equipo. Bien, sabemos por el uso que tenemos en nuestros celulares que no siempre la batería nos dura más de 6 horas, tomando en consideraciones que solamente el equipo lo estamos utilizando para ver redes sociales, sino comunicándolos, enviando información, cuando estamos fuera y todo esto. O sea, limitante también es el tema de si vas a poder obtener la energía eléctrica al momento de cargar y poder terminar la jornada de encuestas, por ejemplo. O sea, si se da cuenta, el uso del celular está un tanto limitado a la capacidad de la batería. En cambio, el equipo GPS lo único que va a hacer es registrar la información y las pilas, en este caso, te pueden durar más de una semana tranquilamente, excepto si es que en la zona hay tormentas eléctricas o hay mucha energía estática, pues se pueden descargar, se pueden descargar rápidamente, dependiendo de qué tan intenso sea. Sin embargo, esto puede durar por lo menos la jornada de trabajo. ¿Bien? O sea, hay pros y contras. Si bien es cierto, es software libre, ya lo tienes en tu mano, hay ciertas consideraciones como el tema de los malware que puede traer el mismo sistema. O el otro es el tema de la batería, ¿no? En resumen. Ahora, pasando a la segunda pregunta, el tema de programas para hacer el procesamiento de información. Bueno, en este caso, el más usado hasta ahorita es el software libre, que es el QGIS. Con ello, tranquilamente podrían utilizarlo para poder generar los mapas temáticos que ustedes requieran. Ojo, tomen en cuenta de que los mapas temáticos van a depender de manera directa a lo que tú quieras, informar. Bien, en este caso, es necesario, si solamente deseas tú, por ejemplo, mostrar puntos de centros poblados o puntos donde se ha ocurrido algún derrame, por ejemplo, o hay una zona afectada determinada, pero es de manera puntual, pues el Google Earth sería una opción, ya que solamente puedes hacer las ediciones puntuales de una manera sencilla. Incluso hay el mismo programa tiene una parte de edición, de impresión de imagen o impresión de la zona, donde ya te da la opción de poder editar la leyenda y el título correspondiente. Bien, esa es una opción. El otro es el QGIS, ya que ya el sistema de por sí ya es de software libre. Hay un montón de extensiones que tiene el programa que permite ampliar también el rango de análisis, incluso hasta en temas estadísticos, para poder demostrarlos en mapas temáticos. Bien, no sé si hasta ahí absolví las consultas. Solamente es eso de cada país, materia menos chamba. Claro, porque filtrar, seleccionar y se guardar los pacientes. Sí, adelante. Buenos días. Una consulta. Me dice acá tu mapa de ubicación que es 18M, ¿verdad? Yo tenía conocimiento que era 18S, creo, ¿verdad? Sí, en ese punto de